Shalom y Shabbat Shalom. Saludos nuevamente, ¿verdad? Y bienvenidos al canal. Estaremos discutiendo hoy, hablando de la parashá Balak. La misma se encuentra, ¿verdad?, en lo que es número 22.2 al 25.9. Balak sabemos que es un rey de los moabitas. Y contrata a Balaam. También le dicen Bilam, para maldecir al pueblo de Israel específicamente. Pero cuando va de camino a eso, en el camino sucede algo que lo hace cambiar de opinión, y en vez de maldecir, lo que hace es que lo bendice. Así que vemos esa gran historia en que una maldición se convierte en bendición. Shabbat Shalom, César. Y Shabbat Shalom a todos nuestras almas. Sí. ¿Verdad? Porque eso es lo que somos en esencia. Somos almas. Y rápido aprovechar, gracias por la oportunidad que nos están dando. Qué bonito es ver este hermoso crecimiento. Lo estamos observando y nos alegra mucho. Hoy pues estamos aprendiendo de la luz que hay detrás. Siempre la Torah va a traer esa luz. Tenemos el sentido literal de la Torah y también tenemos el sentido más interno de la Torah. A esto también se le llama, la sabiduría interna también se le llama la sabiduría, ¿verdad?, interna de la Torah, se le llama también la Kabbalah, ¿verdad?, que es el recibir. Exacto. Y hay muchas personas que no entienden estos términos. Son términos que realmente se malinterpretaron con el tiempo. Pero cada vez que estamos recibiendo la interioridad, la luz interna de la Torah, eso es básicamente, es mucho más profundo. Claro. Y de paso, nosotros simplemente somos puros estudiantes de la luz del Eterno. Nada de, como alguien dijo, ustedes son cabalistas. Cabalistas ahora. ¿Recibidos por quién? No, realmente es hermosa la sabiduría que hay, y la sabiduría interior de la Torah. Es importante realmente ir hacia ella, pero hacerlo con humildad y con sencillez. Nosotros simplemente nos consideramos estudiantes. Estos espacios nosotros los teníamos en nuestra intimidad y hemos disfrutado el poder extendernos y compartirlo. Es parte de lo que busca siempre nuestra alma. Nuestra alma busca revelarse. Y este medio nos ayuda a revelarnos y dar y encontrar otras almas que están buscando la luz. Así que nos acompañamos. Gracias por acompañarnos. Y si estás viendo realmente este video, sabemos que todas estas cosas son causadas por la misma luz. Exacto. ¿Verdad que sí? Hay personas que necesitan escuchar, César, cierto mensaje. Definitivamente que van a exponerse a ese tipo de mensaje, pero cuando ya están listos para recibir otro mensaje, pues se encuentran con un espacio como este, y no hay casualidad. Llegaste aquí y es porque esto te pertenece. Te pertenece, ya, ¿verdad? Tu alma estaba también llamando. Estaba llamando. Estabas listo ya para recibir. Sí. Y sobre el tema de lo que estabas mencionando también bien, Kabbalah, que vamos a también tener el espacio para explicar muchas cosas, porque hay veces que el mal concepto que se ha salido totalmente de lo que es real, y podamos ver que hay muchas cosas que nosotros realizamos que dentro de la definición quedarían como eso. Quedarían exactamente. Y a veces, ¿verdad?, buscamos ciertas cosas por ignorancia. Claro, pero definitivo. Vamos a tomar esos espacios para explicar un poquito más. Eso está, ¿verdad? Que yo creo que sí. Está por ahí en agenda todavía. Muy bien, muy bien. La frecuencia del alma, ¿verdad? Nosotros estamos, todos nosotros, los seres humanos, que estamos en búsqueda del formador, del creador, del infinito, realmente vibramos en una frecuencia bien baja. Habría que entender otros conceptos para entender esto de la frecuencia, pero
palabras bien simples, nosotros escuchamos como cuando estamos buscando la radio, ¿verdad? La frecuencia, sí, la frecuencia de la radio, la frecuencia de nuestra alma, lo que percibimos hasta el día de hoy es una frecuencia bien bajita. Algunos, la frecuencia es tan baja que casi básicamente están fuera de la conexión, de la frecuencia que nos lleva directo al Todopoderoso. Cuando nosotros estudiamos la Torá, esto nos permite ir refinando, si se puede decir así, sincronizando esa frecuencia con nuestra alma. Si nosotros pudiéramos escuchar un poco más claro todo lo que viene de nuestro elevado, de nuestra Neshama, podríamos hasta anticipar eventos en la vida a ese nivel, César. A veces la misma alma que está en un saber, está conectado en ese saber que viene de la fuente del Creador, del infinito. Nos susurra ciertas cosas que luego la mente en esa batalla de ser superior, reina, esa conciencia inferior que quiere simplemente el placer, el egoísmo, básicamente empieza a bloquear. Pero la bendición de ir conectando con esta pureza de nuestra interioridad, de esa luz que está en nuestro interior, es que nos va a permitir definitivamente dar más aciertos en la vida. Dar más aciertos. Bueno, estábamos hablando para compartir, queremos compartir algo muy corto en relación a la parashá Balak. Vamos a empezar por hablar de que este es el rey de Moab, y que aquí comienza diciendo vio Balak. ¿Qué fue lo que vio Balak? Ahí hay un mensaje bien profundo, pero básicamente dice que vio cómo Israel venía avanzando y todo lo que había hecho Israel en ese camino de avanzada hacia su destino, y se llena de miedo. Y vamos a empezar a hablar de que Balak es una representación de esto que no nos permite cruzar, porque básicamente ahí estamos leyendo que Israel está haciendo unas peticiones para ir hacia su destino, y le está diciendo: permíteme cruzar por tu territorio, si nuestros animales tomaran aún de las aguas en el camino, o extendemos nuestras manos hacia los frutos de los árboles, todas esas cosas las vamos a remunerar, las vamos a pagar. Pero ¿qué dijeron ellos? No vas a pasar por aquí. Así que, ¿por qué? Porque estaban llenos de miedo. Balak es un rey que le teme a Israel. Vieron el avance desde la esclavitud hasta la libertad, todo lo que había ya crecido el pueblo. O sea, habían demostrado parte del potencial que tenía ese pueblo. Exacto. Lo que él vio fue la grandeza, el potencial, la luz que cargamos nosotros, los hijos de Israel. Las cosas que vienen a resistirte mayormente es por una fuente de oscuridad y de miedo. Así que lo que te está tratando de obstaculizar, y podríamos decir que aún tratando de infundirte miedo, porque como él le dice: si pasas por aquí te voy a enfrentar con mi ejército, ¿verdad? Amedrentando esa situación que vienen a nuestra vida y tratan de amedrentarnos, es porque realmente están en desventaja sobre nosotros. Y eso, han visto el potencial que hay en nosotros, que aún ni siquiera nosotros mismos hemos visto. En relación a esas cosas que tratan de abrumarnos, está esta mujer que tomaba el transporte hacia la sinagoga, y estaban estas otras féminas que le decían: ahí entró la judía, oh wow, la mujer espiritual. Y
cuando ella llegaba al Shabbat, llegaba un poquito abrumada, pues, por las supuestas burlas, ¿verdad? Y mofas de esas mujeres en el transporte. Y ya no podía más y le dijo: Rabino, necesito hablar con usted. Y él le dice: ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué sucede? Que bueno, cada vez que vengo para acá, para la sinagoga, esas mujeres en el transporte se pasan diciendo: ahí entró la judía, esa mujer, oh, súper espiritual, y eso me llena de tristeza. Y el rabino sonríe como tú estás sonriendo y le dice: pero ¿por qué te abrumas, mujer? Si ellas lo que están es reconociendo tu identidad antes de que tú reconozcas tu propia identidad. Así es. Balak había reconocido definitivamente el potencial de luz que carga Israel, que es Israel. Israel es precisamente eso, es el príncipe, pero es el potencial de nuestra alma. Eso es realmente Israel, el potencial de nuestra alma, como la Mezuzá, ¿verdad? Que por fuera muestra esa presentación, ¿verdad? De Mezuzá, pero por dentro está el Shema Israel. Y nosotros vemos en eso ese mensaje, ¿verdad? Interior, ese potencial que hay dentro de nosotros como el Israel del Todopoderoso. Y el mundo se da cuenta de esa luz. A veces ni nos damos cuenta de cuánta luz hay en nuestras vidas. Balak, precisamente, por eso que estamos hablando de esto, se da cuenta de la luz que hay en el pueblo de Israel, ve el avance, ve el crecimiento. Eso va a pasar en nuestras vidas. Todo el tiempo que nosotros estamos acercándonos hacia la luz, van a venir esas fuerzas de resistencia. Pero lo que tienes que entender es que en ti hay un potencial y hay una luz súper hermosa. Es importante definir lo que es el nombre de Balak. Y Balak, lo que significa es devastador, o debajo, o derrochador. Eso es Balak. Cuando unimos el nombre de Balak con el personaje de Bilán, con el nombre de Bilán, entonces tenemos algo bien interesante en este relato de la parashá de esta semana, que nos trae luz, que nos trae una iluminación para que nosotros podamos continuar creciendo con toda esta enseñanza que nos está regalando la parashá. Así que interesante. Ahora vamos a hablar un poco de Bilán. ¿Quién es Bilán? Bilán es el hombre que está contratando Balak. ¿Por qué? Vamos a conocer un poco algo de Bilán, que este Bilán es llamado el profeta de las naciones. Y de paso quiero decirte que es interesante que hay un texto en la Torá, César, que dice que no se levantó en Israel un profeta como Moshe. Pero ¿por qué la Torá tiene que decir? ¿Por qué la Torá no dijo y no se levantó un profeta como Moshe? Y tiene que decir: no se levantó un profeta en Israel como Moshe. ¿Por qué especifica en Israel? ¿Por qué? Porque lo que está revelando la Torá es que fuera de Israel también habían profetas. Eso tenemos que entenderlo. Hombres que habían alcanzado niveles de expansión, almas grandes, si así podemos decirlo, que estaban bien conectadas, que podían sincronizar ajustados como estábamos diciendo. Y algo bien interesante que los estudiosos de nuestro pueblo dicen, que este Bilán es el profeta para que las naciones no tengan la excusa en un futuro diciendo: oh sí, Israel fue Israel porque tuvo un alma grande como Moshe. Nosotros no tuvimos un Moshe, por lo tanto no puedes esperar de nosotros el que hagamos o alcancemos tales niveles. Por esa razón, para que no haya nunca ese celo, el Todopoderoso le dio profetas también a las naciones. Y todos los estudiosos dicen y esto es algo bien interesante, porque no se dice esto de cualquier persona, se dice que Bilán tenía el mismo nivel
de desarrollo que Moche. ¿Qué tú crees de eso, César? No, eso está poderoso. Entonces, se compara en un momento dado también con ciertas casas que pasaron con Abraham. ajá. Así que, tú sabes, tenía un buen renombre, lo que era. ¿Verdad que sí? Bilán era un hombre, en los comentarios sobre esta persona de Bilán, y es para que podamos entender, ¿verdad? Porque aquí básicamente uno de los puntos importantes es, estos son unos personajes que no nos permiten cruzar, ¿ok? ¿Qué son esas cosas que no te permiten cruzar? Es el mensaje que vamos a tratar de llevar en este espacio. Y regresando entonces a Bilán, era un hombre que pues había alcanzado unos niveles, y dicen los escritos que tenía tanta experiencia y tanto desarrollo y los años que también tenía, ¿verdad? Por lo mucho que había vivido. Imagínate que tú y yo estuviéramos viviendo unos 800 y 1000 años en esta experiencia de humanidad. En algún momento empezamos a darnos cuenta cómo son las causas y los efectos, cómo funcionan las causas y los efectos, y eso nos permitiría predecir, pues ya tenemos tanta experiencia en observar cómo es que va funcionando causa y efecto, la siembra, la cosecha, que podríamos ver una acción y podríamos adelantar cómo va a terminar esto. Por lo tanto, eso nos haría un profeta en nuestra tierra, ¿verdad? Bilán era un hombre que había aprendido las causas y los efectos por la experiencia, como se había desarrollado. También viene de la escuela de Labán, está conectado con Labán, y Labán también era un hombre que es más tomado como un hechicero, porque conocía ciertas cosas, usaba los elementos del conocimiento de algunas ciencias, ¿verdad? Ocultas, que le permitían manipular algo de la materia. Exacto. Y él venía de esa descendencia, pero obviamente venía más elevado, hasta el punto que, como dijimos hace un momento, había alcanzado el nivel de Moche. Bilán conocía el momento, dicen los sabios, que hay un momento donde se manifiesta o se desata, hay una manifestación de este concepto del enojo de Dios. Y esto es bien profundo. Las personas, cuando leen ciertos pasajes donde y se enojó, aparentemente se está enojando el creador, el formador, y créeme que esto es mucho más profundo, y no podemos tomar este concepto y bajarlo simplemente a la parte humana, cómo funcionan las emociones en un desorden, ¿verdad? En un descontrol. No tiene que ver nada con esto, pero él conocía en el momento en el que se enojaba la fuente creadora, y tenía el poder creativo de la palabra. También se dice que Moche, una de las cosas que Balak, que también tenía un nivel espiritual, eso que vio Balak, era que observaba cómo Moche podía destruir ejércitos simplemente utilizando la palabra. Y Moche hacía ciertas oraciones, y vemos un pasaje donde Moche está en la cima y está Yahoshua debatiéndose, ¿verdad que sí? Está al frente del ejército, y mientras Moche pronunciaba aquellas oraciones, el ejército de Israel avanzaba sobre el enemigo. Esto fue lo que vio Balak, vio el poder de la palabra que tenía Moche para poder seguir avanzando. Eso es bien importante, el poder de la palabra, César. Por eso es que tenemos que seguir entrando en la interioridad de la palabra, de la Torah, para que nuestro lenguaje se vaya alineando al mensaje del alma, porque eso nos va a permitir, sin duda alguna, avanzar. Dice que la palabra, entiendo que en la palabra hay un texto que te dice que con tu boca tú construyes, como también puedes destruir. Así que él dice que el poder de la vida y de la muerte está
en el poder de la palabra. Dice que si amas este conocimiento, te podrás alimentar de él. Wow. El nivel de Moshe tenía un nivel el nivel que había alcanzado Moshe era que sabía utilizar las letras hebreas, sabía conjugar los códigos correctos y podía crear. ¿Okay? Esto conocimiento lo tenía Balak, pero Balak también sabía que este Bilam era un hombre que había alcanzado ese nivel de Moshe. Lo que pasa es que Moshe funcionaba desde la emanación del amor del Gesed, pero Balaam, aunque estaba en un nivel de conexión, no fluía en el amor. Estaba montado, hay un simbolismo con este asno que aparece aquí, este burro que aparece aquí, ¿verdad? Y luego vemos que hay una lucha entre el profeta y el asno. Es bien interesante, voy a tratar de explicar eso lo mejor que se pueda y tratar de ser un poco preciso y conciso, ¿no? Ahora, César, dijimos que Balak significa devastador, derrochador. Ahora, cuando unimos el nombre de Balak y el significado de Bilam, entonces ahí tenemos por el porqué de todas las enseñanzas que hay aquí, qué es lo que no nos permite cruzar. ¿Okay? Bilam significa destrucción del pueblo o no pueblo. ¿Ok? Eso es Bilam, ¿verdad? Balaam es destrucción del pueblo o no pueblo. ¿Ok? Tiene que ver con la identidad. Entonces, devastador del pueblo, devastador de identidad de pueblo. Esa es la resistencia, de cuando tratan de derrochar, devastar nuestra identidad. Definitivamente que esas son verdaderamente las fuerzas que no nos permiten avanzar. Así que todo aquello que derrocha, que quiere devorar tu identidad, es algo que va a tratar de detener. Su propósito es detener tu camino. ¿Y cómo lo va a hacer? Atacando tu identidad. Ahora, ¿cómo atacan la identidad? Tratando de encontrar puntos flacos, puntos débiles. Se contrata el que derrocha, contrata al hombre que su nombre significa destrucción de pueblo, destrucción de identidad, y lo contrata para que maldiga. Y es bien importante. Y una vez recibí de un gran maestro un secreto bien grande, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el aní. Cuando decimos yo, cuando tratamos de definir nuestra esencia, eso que decimos después de ese aní, de ese yo, tenemos que tener mucho cuidado, porque eso puede devastar tu percepción de lo que tú eres. Ahí está Bilam y está Balak. ¿Ah? Wow. Lo otro que va mostrando es el proceso, cómo exactamente trataron de derrochar y destruir esa identidad de pueblo. Y eso lo vamos a decir en el segundo segmento de esta grabación. Por lo tanto, es bien importante entender que nuestra percepción de lo que somos en esencia es bien importante para continuar en la vida. Nosotros tenemos que seguir este proyecto de ir conociendo lo que somos, qué fue lo que hizo el Eterno, qué es esto de quiénes somos, si somos un alma, qué fue eso que Él insufló en nosotros, cuál es el proyecto por el cual, para qué y por qué insuflaron eso en este ser, cuál es el propósito para todas estas cosas. Este es el camino a seguir, César, para poder seguir cruzando. Pero en el camino va a haber unas resistencias, pero no va a haber problema ninguno.
porque mientras estas cosas pasaban, Moshe nunca se enteró y el pueblo de Israel tampoco se enteró. O sea, pasó desapercibido. Pasó desapercibida, pero por alguna razón la Torah nos está regalando este relato a ti y a mí, ¿verdad que sí? En eso que no se percibía, de lo que no se dieron cuenta, pero algo estaba pasando, es exactamente lo que sucede en nuestras vidas. Mientras estamos avanzando, nosotros estamos recibiendo unas ayudas y estamos recibiendo milagros que se están desatando en nuestra vida, aún en momentos, César, cuando ni siquiera nos estamos dando cuenta. No nos damos cuenta. Por eso aquí hay muchos secretos de esta enseñanza, se desatan muchos secretos. Por ejemplo, el tratar de armonizar con nuestra realidad es uno de los secretos, y no exasperarnos y no desesperarnos. Porque si nosotros creemos que nuestro elevado, que nuestra Neshama fue puesta en nosotros y tiene una comunicación directa con el Creador, entonces las cosas que pasan en nuestra vida están bajo control. Todo, aunque parezca difícil entender, todo tiene un propósito. Podemos dar miles de ejemplos. Yo me he dado cuenta de algunas cosas y de otras no me voy a dar cuenta de cuántos milagros, cuántas manifestaciones sobrenaturales van manifestándose en nuestro diario. Tan simple desde el momento en que te levantas, César. Cuando nos levantamos y van sucediendo cosas. Por ejemplo, un pequeño atraso en tu día, un pequeño atraso en tu vida. Pasó algo, saliste te montaste en el auto, cerraste la puerta, cerraste el portón, ya vas adelantado unos 2 minutos y de repente se me quedó. Nosotros no sabemos en el plan, en ese mundo que no estamos mirando todo el tiempo, porque no siempre estamos conectados, no estamos siempre en esa sincronización. No nos estamos dando cuenta de todas las cosas que están pasando por nosotros, estar tocando la luz y escuchar los susurros de esta alma cuando estamos sintiendo que hay que regresar, y regresamos. No sabemos todo lo que se está alineando y ajustando para que nosotros podamos seguir avanzando. Estos son procesos, y es bien curioso porque para esta enseñanza está hablando de Balac y de Bilam en un escenario donde no hay una participación de conocimiento de Moshe ni de Israel, ni saben todo lo que está pasando. Desapercibido totalmente. Así que me gustaría decir, César, y lo digo para nuestras propias almas, y lo digo para las almas que nos están escuchando, tenemos que empezar a alegrarnos en saber de que en esto que no estamos percibiendo totalmente hay mucho movimiento, hay mucho avance para nuestra vida. Tenemos que tener más alegría, se puede decir más confianza, más tranquilidad, mucha más paz. Así es. Ahora también tenemos que hablar de qué cosas ellos estaban haciendo para tratar de maldecir. Y eso lo vamos a decir en un segmento mucho más corto. Claro que sí. Lo importante es no permitir que la sed, en verdad, nuestra identidad, para que podamos seguir caminando. Para que podamos seguir caminando, definitivamente que sí. De verdad que sí. Agradecidos nuevamente, ¿verdad?, con el espacio. Sigan compartiendo el contenido, sigan dándole like, comenten de igual manera y suscríbanse a nuestro canal, y lo esperamos, ¿verdad?, en la próxima parte. Shalom, shalom. Shalom, shalom.